se conectó al Espíritu, y por cuanto se conectó al Espíritu, se conectó a una atmósfera profética y profetizó, pero nunca fue un profeta. Y yo aprendí lo siguiente, y es que cuando tú vives por el Espíritu, tú vas a comenzar a caminar en el hábitat del Espíritu, porque ya no vivirás tú, sino que el Espíritu habitará en ti. Y es claro que quiero que tengan esto, que vivir por el Espíritu es cuando tú aceptas a Cristo como tu único suficiente Salvador. Aceptarlo es que Él te da una nueva vida y te hace parte de la vida en Cristo. Pero esto no depende de tu andar por el Espíritu. Por eso es muy necesario vivir en el Espíritu y andar por el Espíritu. Vivir en el Espíritu requiere cuando naciste de nuevo. Lo mismo que le dijo Jesús a Nicodemo. Capítulo 3 de Juan le dijo: Nicodemo va como maestro secretamente, porque él sabía que Jesús lo que hacía venía de parte de Dios. Aunque él estaba en un sistema que criticaba a Jesús y no reconocía a Jesús y no aceptaban a Jesús, él sabía que Jesús venía de parte de Dios, porque la cosa que Jesús hacía, la hacía por medio del Espíritu, que es igual a Dios. Por ende, él se le acercó y le dijo: nosotros sabemos que tú vienes de parte de Dios, porque la cosa que tú haces, otros no la pueden hacer. Y él le dijo: ¿cómo? Jesús sabía lo que Nicodemo quería, y le dijo: ¿cómo yo puedo pues recibir el reino? Y Jesús le dijo: es necesario que tú nazcas de nuevo. Y le dijo: ¿cómo puedo nacer yo siendo viejo de nuevo? No puedo meterme en la matriz de mi madre. Y Jesús le dijo: si no nace del agua y del Espíritu, no podrás entrar en el reino. Y Nicodemo se asombra, y Jesús le dice: pero esto no es todo, porque más que tú nazcas del Espíritu, tú tienes que aprender a vivir por el Espíritu. Los que viven por el Espíritu es como el viento, que aunque tú no lo ves, pero tiene alguien que lo guía. Por eso la palabra Espíritu significa ruá en griego, y en hebreo, y en griego significa neuma, que tiene que ver con neumático. Fíjese algo, un vehículo, los que tienen vehículos saben lo que les voy a decir ahora. Cuando usted está en carretera, hay vehículos que son ya que le dicen: hey, la goma de atrás le falta aire. Y automáticamente, cuando hay una goma que le falta aire, ¿qué sucede? Pues está propenso a dañarse el bushing, está propenso a tener un desnivel. Por eso es que hay gente que tú ves que un día están apagados y otro día están prendidos. ¿Por qué? Porque no mantienen el neuma, el Espíritu, el viento en su vida, y por eso tienen desniveles a través de la vida como cristiano. Por eso yo aprendí: si tú quieres tener éxito, tienes que vivir por el Espíritu. Y vivir por el Espíritu no requiere de una temporada, requiere de todos los días vivir en sacrificio. Yo no sé si hay alguien que quiere vivir por el Espíritu. Por eso hay una gran diferencia en vivir en el Espíritu y vivir por. Cuando tú vives por alguien, está diciendo que sin esa persona no puede vivir. Quiere decir que aquí nadie crece si no es por el Espíritu, Wilson. Aquí no somos nada si el Espíritu no está con nosotros. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: más que yo caminé con ustedes, ustedes andaban por mí, ustedes echaban demonios por mí. Por eso Jesús le dijo: todo lo que hagan, háganlo en mi nombre. Porque cuando lo hagan en mi nombre, quiere decir, háganlo en los méritos que yo hice. Yo tengo un mérito, tengo autoridad para que lo que ustedes van a hacer suceda. ¿Por qué? Porque ellos vivían por Jesús. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Que no vivamos para los deseos de nuestra carne, sino que vivamos para los deseos del Espíritu. Cuando vives para Cristo, entonces las cosas que le pides a Él sucederán. No tendrás que pedirle, solamente tendrás que creerle, porque tú vives para Él. Y cuando tú vives para Él, tú sabrás lo que le conviene a tu vida, y lo que no le conviene nunca se lo pedirá. Esto está delicado. ¿Por qué vemos personas que pedimos mal y no recibimos?
Porque cuando tú andas conforme al Espíritu, hay cosas que cuando tú quieres o tu carne la quieres pedir, automáticamente tú mismo entiendes que no te conviene y que no está diseñado al diseño de Dios para con tu vida. Pero cuando vives por el Espíritu, tú pedirás las cosas que le atribuyen a Dios y que Dios te dará. Por eso la Biblia nunca menciona que se haga la voluntad de Dios, sino que al que pide con fe recibirá. Ay, me estoy adelantando a algo poderoso. Sí, Señor, a tu manera. ¿Cómo yo puedo vivir por el Espíritu? Sencillamente propuesta andando por la fe, Wilson. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y mientras me estaba preparando, Dios me habló y me dijo: John, fíjase que la Biblia dice que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Y el que no tiene fe es como el que anda en la carne. Porque la fe es espiritual y práctica. En una ocasión Martín Lutero, orando por la reforma y un avivamiento, dicen los escritos, Martín Lutero había tenido un compañero que siempre oraba para que la reforma se estableciera y que hubiera un despertar y que el sistema cambiara. Y Dios lo metió en un sueño a ese compañero, mientras Martín Lutero estaba pues predicando y enseñando el evangelio, que no es por obra humana. Romanos capítulo 4 dice que esto no es por obra humana, sino que esto es por fe. Fíjese que Abraham, su fe le fue contada por justicia, pero su justicia no se basó en lo que Abraham hizo, sino en la gracia que obtuvo por medio de esa justicia y de esa fe. Por eso yo aprendí algo que me voló el cerebro, hablando metafóricamente a través de Romanos. Por eso yo le digo, el cristiano que quiere andar por el Espíritu tiene que comenzar a vivir y leer la carta de los Romanos, que le comenzará a establecer cómo se vive en el Espíritu. La palabra en Romano dice, Wilson, que esto no consiste en la obra que tú haces. Hay gente que se esfuerza y Dios no hace nada con ellos, pero hay otros que no se esfuerzan y Dios viene en su misericordia y le da lo que otros no tienen. ¿Por qué? Porque esto no es por obra para que nadie se gloríe. Esto es por fe. ¿Y por qué? Y por andar por el Espíritu. Y cuando yo leí esto dije, ya no vale de nada que yo me esfuerce, de que yo me mate trabajando y madrugando, no vale nada de eso. El éxito no depende de eso depende de tener a Cristo y vivir para Él. Aquí habemos personas, porque no es que no trabaje, estoy diciendo, pero hay gente que dejan de hacer lo de Dios para satisfacer sus propios deseos. Y eso es comenzar a caminar con los deseos de la carne, dejándolo del Espíritu a un lado. Por eso hay gente que aprendieron a vivir para Dios y también a hacer las obras que requieren humanamente hablando, pero sin dejar de hacer lo uno ni lo otro. Por eso Pablo, como un perito arquitecto que estaba reedificando, dice la Escritura que él predicaba, pero había veces que también hacía labores. Por ende Pablo le dijo a nadie, que nadie me cause molestia. Yo sé vivir en escasez, pero también en abundancia. Yo dependo de la palabra que predico y al Dios que yo le creo. Por eso él dijo, nadie se puede dar gloria